Buenas tardes. En esta ocasión hablaremos de la neurobiología de los trastornos del neurodesarrollo, enfocado en el espectro autista. El primer artículo de revisión es las bases genéticas de los trastornos del neurodesarrollo. Y bueno, hay que identificar que el cerebro es una estructura sumamente compleja en constante desarrollo y es esencial para comprender la conducta. El DSM y el CIE no han incluido hasta el presente un capítulo que lleve por título Trastornos del neurodesarrollo. Los problemas vinculados a las funciones del cerebro pues no son estáticos. Es un proceso cuyo correlato evolutivo es la adaptación al medio y la contribución mediante pautas conductuales al mantenimiento de una tasa reproductiva capaz de sostener la supervivencia de la especie. Y bueno, la conservación y la evolución de las condiciones biológicas y cognitivas de la especie están posibilitadas en los genes. El neurodesarrollo permite la emergencia del individuo de características muy diversas. Los genes llevan a cabo su cometido de la codificación de proteínas cuya acción a nivel molecular controla influencias altamente inespecíficas y generalistas. La influencia genética es sumamente compleja y heterogénea. Cuentan con funciones muy sofisticadas como la memoria, la autoconciencia, la cognición, las emociones o la conducta. No existe un gen específico para determinar la conducta. Sin embargo, los genes influyen y modulan de modo interactivo entre ellos con el entorno en cualquier emoción o sensación. El modelo nosológico, tanto en los trastornos mentales como para enfermedades biológicas, todavía vigente, se está mostrando insatisfactorio para abordar los trastornos mentales complejos. Los trastornos mentales, tal como se contemplan actualmente, son simplemente definiciones consensuadas basadas en unos criterios en el DSM y en la CIE-10, mediante un patrón cognitivo-conductual identificable mediante la observación y cuyo efecto resulta a hoy día disfuncional. Los avances genéticos rechazan el modelo de un gen para una enfermedad y cuando se diagnostica en un mismo paciente trastorno de Tourette, déficit de atención, obsesivo-compulsivo, de ansiedad generalizada, realmente hallamos trastornos distintos o no tenemos una definición que abarque esa complejidad. Los trastornos del neurodesarrollo se caracterizan por una alteración o variación en el crecimiento y desarrollo del cerebro asociadas a una disfunción cognitiva neurológica o psiquiátrica, discapacidad intelectual, autismo, TDAH, esquizofrenia, trastorno bipolar y dislexia, que es posible identificar tres grupos de trastornos del neurodesarrollo, que son los sindrómicos, que tienen síntomas muy típicos y un patrón hereditario, los vinculados a una causa ambiental y los que no tienen una causa específica identificada, como lo podemos ver en el trastorno de espectro autista, y no son entidades con límites precisos, sino se caracterizan por la heterogeneidad y el solapamiento entre ellos. El trastorno de espectro autista se asocia con la discapacidad intelectual en el 70% de los casos y la epilepsia, por ejemplo, está presente en el trastorno de espectro autista, en la discapacidad intelectual, en la esquizofrenia, con una frecuencia mucho mayor que la que cabría esperar. Entonces se puede inferir que los trastornos del neurodesarrollo comparten genes, mecanismos moleculares y vías involucradas en el neurodesarrollo. A, a partir de la secuencia ADN y ARN se realiza el estudio de la estructura y la función de los genes en los trastornos del neurodesarrollo y estas tienen que ver con el 1% de los genes. Las características en las cuales se cualifican las variantes genéticas son magnitud del efecto, variante de pequeño tamaño y variante frecuente gran rara. Hay diferentes tipos de diseños de investigaciones genéticas, que son los estudios de ligamentos, como Stutterman en La mosca de la fruta en 1913, de asociación, que comparan una muestra de pacientes con una muestra de la población, de la frecuencia con la que se presenta un amplio número de marcadores en uno y otro grupo, de géneros candidatos en la sospecha de determinada variación genética, de asociación global de un genoma en comparar la frecuencia de todos los marcadores genéticos. Y bueno, el paradigma nosológico del cual hablábamos es el modelo de enfermedad de la etiología genética y basa la enfermedad en un solo gen. En trastornos graves como el autismo, la discapacidad intelectual y la esquizofrenia, existe una mayor carga genética que en otros trastornos del neurodesarrollo más leves.
La hipótesis del doble impacto de la genética en selección de pacientes con la microdelegación, los rasgos fenotípicos de pacientes podrían incluir el retraso en el desarrollo, trastornos de aprendizaje, retraso del lenguaje, rasgos faciales y dismórgicos, alteraciones esqueléticas, retraso de crecimiento, microcefalia, cardiopatía congénita, convulsiones, sintomatología psiquiátrica y conducta e hipoacusia. Son importantes los mecanismos epigenéticos, ya que en el ADN, en especial en su metilación, tienden a ser más estables y están ligadas a influencias ambientales duraderas, como los efectos de la experiencia temprana o el aprendizaje. Y bueno, se hallan mutilaciones en genes de las metilasas y modificaciones de las histonas que influyen negativamente en el proceso epigenético, y los efectos genéticos producidos por la modificación de las histonas han sido reversibles en otras especies. Como segundo artículo de revisión, tenemos una visión general de los principales factores genéticos, epigenéticos y ambientales implicados en el desarrollo del espectro autista, centrándose en la actividad sináptica, y nos habla básicamente que es un trastorno que afecta la interacción social y la comunicación con intereses, actividades y comportamientos restringidos. Eh, Se caracteriza por variedad de condiciones sin síntomas que lo enmarcan dentro de un espectro de trastornos fisiológicos y bioquímicos relevantes. La implicación de la etiología genética de los TEA fue sugerida sobre gemelos, publicado en la década de 1970, y la detección de diversos genes de CNV ha mostrado ser un método para identificar genes asociados con la susceptibilidad de TEA. No sorprende mucho que los genes candidatos a ACN estén involucrados en la arquitectura y la función sináptica. Por eso las proteínas de densidad postsináptica incluidas en las moléculas de adhesión celular y las proteínas de andamiaje, los receptores de proteínas de citoesqueleto, son fundamentalmente para la transmisión y plasticidad sináptica. Y las alteraciones de estas proteínas se han asociado con muchos trastornos neurológicos, incluidos el trastorno del espectro autista. El papel de los defectos genéticos de los canales iónicos en la patogenia del trastorno del espectro autista está también establecido. Los WAS, WES y WIS han establecido varios polimorfismos y variantes raras en los canales de calcio, sodio y potasio en los sujetos de TEA, que son mecanismos importantes de la sinapsis. También sobre los factores asociados ambientales al TEA, se pueden observar trastornos incluso desde el neurodesarrollo congénito, y dada la complejidad del autismo y la creciente prevalencia de los casos de TEA en todo el mundo, existe una necesidad urgente de encontrar métodos de diagnóstico efectivos y estudiar factores de riesgo como lo sean posibles, no solo genéticos, sino también epigenéticos y ambientales, sin descuidar las interacciones genético-ambientales donde los factores de riesgo se influyen entre sí. Respecto al siguiente artículo, habla sobre el papel de la amígdala y su relación con el autismo en los trastornos conductuales y del neurodesarrollo. La amígdala ocupa un lugar preponderante en el circuito de la empatía y es fundamental para el aprendizaje y su regulación. Desempeña un papel importante en el desarrollo de la teoría de la mente. Desde el punto de vista filogenético y la estructura de la amígdala, su presencia se reconoce en más de 250 millones de años desde la aparición de mamíferos. El complejo amigdaliano interactúa con múltiples sistemas funcionales del cerebro y puede considerarse como parte de una estructura integrada a un todo. El autismo es considerado un síndrome conductual de base biológica por déficit de la socialización, la comunicación y el lenguaje asociados a intereses restringidos, conductas estereotipadas y trastornos sensoriales. Los trastornos del desarrollo conductuales podemos observar que están divididos en una primera parte como autismo, trastorno de ansiedad, bipolar, alexitimia y anorexia nerviosa, y entidades neurogenéticas específicas que son del cromosoma X frágil y el síndrome de Williams. El déficit de la cognición social es el eje sobre el que giran los aspectos relacionados con la génesis de los trastornos del espectro autista. El agrandamiento de la amígdala observado en niños con trastorno del espectro autista de 36 a 56 meses se relaciona con mayor afectación social en la comunicación y evolución hasta los 6 años. Ponen en evidencia la falta de activación en la amígdala derecha en respuesta al estímulo social
con la percepción de la mirada, la cara, en especial de los ojos. La empatía, definida como la atribución de los estados mentales, es lo que permite dar en sentido y entender acciones de otras personas y relacionarnos adecuadamente a los estados mentales de los otros. En el autismo, la empatización puede estar afectada en diversos grados, incluso en las personas con síndrome de Asperger pueden comprender emociones simples, pero no complejas. Los niños con autismo tienen baja reactividad en la mayoría de las áreas de los circuitos de la empatía, que varían de acuerdo con las pruebas realizadas y el paradigma utilizado. Se han detectado disfunciones o procesamientos atípicos de personas con TEA en regiones relacionadas con el procesamiento, la mirada, el área posterior del surco, temporal superior, amígdala, ante procesamiento de caras y emociones. Y a manera de conclusión, se ha analizado la importancia de la amígdala en el complejo amigdaliano y sus conexiones en la génesis de diversos trastornos del neurodesarrollo y en relación con trastornos conductuales en diversas entidades. Es importante jerarquizar su papel en diversos trastornos y también analizar que todos ellos ayudan a optimizar los resultados del proceso de neurodesarrollo, tanto en los niños y de prevalencia elevada, que ponen en riesgo a temprana edad su cerebro y que acaban provocando incapacidad durante toda su vida. Los avances de la neurociencia y del desarrollo social están transformando cómo se estudian sus diferentes campos. Gracias.